Damos gracias al Señor, amados hermanos, por la oportunidad que nos da de reunirnos y bendecimos el nombre del Señor y a la vez agradecemos que el Señor ha traído a este hogar un pequeño bebé y que está cumpliendo 3 años en esta oportunidad y mire lo que es la fuerza del Evangelio, porque este niño, a pesar de que está ahí dormidito, nos ha reunido y damos gracias porque a través de esta reunión nosotros podemos alabar y glorificar el nombre del Señor como ya lo hicimos y pues queremos como buenos cristianos hablar sobre la palabra del Señor para que nuestras vidas sean reflectivas en el sentido de pensar que no hay casualidades, sino siempre hay un propósito de Dios para con nuestras vidas. Así que vamos a agradecer al Señor nuevamente a través de una oración y si usted trae alguna necesidad, pues yo le suplico que ponga su confianza en el Señor, así como todas las personas que Dios permita que nos puedan oír a través de este medio. Quizá estén pasando necesidades, pero la palabra de Dios es poderosa, está aquí, está allá y la puede enviar hacia cualquier lugar. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, muchísimas gracias, porque hace unos meses atrás estábamos escondidos, temerosos, Señor, por esta enfermedad pandémica que ha abarcado todo el mundo. Pero, Señor, muchas gracias porque tú nos preservaste, Señor, y ahora pues tenemos más razones para glorificar tu nombre y bendecimos, Señor, esta reunión y bendecimos a estos hermanos, bendecimos a Guillermo y bendecimos a hermana Roxana, Señor del cielo, por invitarnos no a festejar, sino a glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, también ponemos en tus manos las necesidades, no solamente de este pueblo presente, sino del que no podemos ver, oh Dios del cielo, y te agradecemos por esa confianza, Señor, que nos das, siendo tú el dueño del universo, el hacedor del universo, el hacedor de maravillas. Has dejado la oración para que hablemos contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero abrir mi Biblia en uno de los evangelios, que no son 4 evangelios, sino es un solo evangelio, pero en nuestras Biblias está enmarcado 4 nombres porque así lo vieron ellos, pero el evangelio es uno solo. Y entonces vamos a ver en el evangelio según Marcos, en el capítulo número 4 y versículo número 35, vemos nosotros que el Señor en ese día, el Señor Jesús, ya caída la tarde, cuando hablamos de caída la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Ya estaba a punto de oscurecer y el Señor los invita a que naveguen con Él. Mire la importancia de que nosotros podamos tener al Señor Jesucristo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nosotros mismos, porque cualquier dificultad que ocurra, que van a ocurrir dificultades en la vida del creyente, muchas veces somos robados, somos asaltados por los ladrones, lo mismo que le pasa a la gente que no tiene al Señor Jesucristo, a veces nos pasa a nosotros. Pero nosotros muchas veces, aunque somos despojados de nuestros bienes, hemos aprendido a darle gracias a Dios porque han preservado nuestra vida. Y nuestra vida es valiosa. ¿Sabe por qué es valiosa? Porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos su evangelio. Y ahora con nuestros actos podemos glorificar el nombre del Señor. Así que Cristo es el que nos debe de dar la seguridad.
Nuestra seguridad no puede estar en el dinero, nuestra seguridad no puede estar en un bien, nuestra seguridad está en el Señor Jesús y en su palabra. El Señor dice que la tierra y los cielos pasarán, se terminarán, mas su palabra no pasará, sino permanecerá. Y entonces ese día el Señor les dice, pasemos al otro lado. Como quien dice, hagamos un viaje. Mire lo importante que es encomendarse a Jesús y pedirle a Jesús en cualquier viaje, cualquier situación que usted haga, que Él vaya con nosotros. Porque dice acá que caída ya la tarde les dijo, pasemos al otro lado. Y amablemente el Señor despidió a la multitud y le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con Él, pero Él escogió una barca. Ahora en esta oportunidad nosotros somos esa barca. El Señor nos escogió a nosotros para ir Él en nosotros, Cristo en nosotros, para acompañarnos. Así que ya no somos viajeros solitarios, ya no nos sentimos solos, ya no nos sentimos deprimidos. ¿Por qué? Porque el Señor, como dijo el salmista, ha cambiado nuestro lamento en canto, en baile, en danza, en expresiones de alegría, porque no venimos a presentar una religión, sino la vivencia de un evangelio en donde nunca jamás volveremos a estar solos, porque el Señor va con nosotros. Y con esa confianza, los discípulos dice que se montaron con Él. ¿Cómo no vamos a tener confianza en el Señor si nosotros estábamos muertos y Él nos ha dado vida y vida en abundancia? Y tenemos tanto valor que Él nos cuida, que Él nos protege y nos dejó llamadas de auxilio. ¿Y cuándo pide uno auxilio? ¿No es cierto que uno pide auxilio cuando uno está en situaciones difíciles? Mire, hasta los que no tienen a Cristo claman en las cárceles, claman en los hospitales, claman en situaciones que están viviendo hogareñas, familiares, y podríamos dar muchos ejemplos más. Pero todo aquel que tiene a Cristo, el Señor le ha dado facultad. El Señor le ha dado un derecho, el Señor le ha dado una oportunidad, y dice, y eso se encuentra en el libro de Jeremías 33:3, cuando el Señor le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Mire qué lindo, porque Jeremías estaba en una aflicción. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado que estamos solos? ¿Cuántas veces hemos pensado que no hay nadie por nosotros? Porque nosotros en nuestras limitaciones, porque nos cuesta entender este evangelio cuando estamos en dificultades, la mayor parte de veces buscamos a los hombres por una situación económica, por un problema hogareño, por un problema familiar, por situaciones de trabajo. Buscamos nosotros primero el consejo de alguna de estas personas, pero uno de los nombres del Señor, ¿sabía usted que es consejero? Qué lindo tener un consejero. Por eso el salmista decía, ¿a quién tengo yo allá en los cielos sino a ti, oh Señor? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra, porque cuando tenemos a Cristo Jesús, Jesús llena nuestro corazón. Esa es la gran diferencia. ¿Dónde están los músicos en este momento, aquí en este lugar? ¿Dónde está? No, nosotros traemos la alabanza porque nuestra alegría se llama Cristo Jesús. Pero a pesar de todo esto, dice que aquellos despidieron a la multitud muy cortésmente y se embarcaron y llegaron, dice, con ellos en la barca y se montaron en una barca, aunque habían otras. En este momento, la barca somos nosotros. El Señor nos escogió. No fuimos nosotros los que escogimos al Señor, sino Él nos escogió para subirse en nuestra barca. ¿Qué haríamos si en esta casa nosotros viéramos literalmente al Señor que está ahí? Todas nuestras atenciones serían para Él.
no está físicamente, pero sí está espiritualmente aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque este bebé, al cual le pusieron un nombre profético, Natán, ¿verdad? Y en inglés creo que es Nathan, ¿verdad? Y así le gusta decirle a sus padres. Y estos padres están agradecidos con Dios por este bebé que lo conocemos desde el vientre de su madre, pero Dios lo conoce desde antes de la eternidad. Y entonces vemos que se fueron con Jesús. Qué raro, porque dice aquí la palabra que se levantó, no una tempestad cualquiera, una violenta tempestad. Con violencia, dice la tempestad. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca ya se anegaba, o sea, se llenaba de agua y estaba a punto de hundirse. Mire cómo es buscar las cosas del Espíritu. Siempre va a haber tropiezo, siempre va a haber algo que nos quiere detener, y por eso nosotros, el Señor nos ha dado algo muy especial. Algo que no es de la tierra, sino algo que es del cielo, que se llama discernimiento. Porque buscar las cosas de Dios, si nosotros nos apuntamos y empezamos a promover una excursión, tal vez no sea tan difícil ir a una excursión, se nos va a facilitar, pero muchas veces buscar al Señor se nos dificulta. El enemigo pone tropiezos, a veces hasta como cristianos que somos, pero somos humanos, y la parte humana muchas veces prevalece. Vamos a hacerle culto al Señor, vamos a glorificar el nombre del Señor, pero muchas veces podemos salir peleando de nuestra casa, podemos tener estorbos que no quiere que busquemos al Señor. ¿Y cómo el enemigo no va a querer que nosotros busquemos al Señor? Si desde que nosotros, el Señor se nos mostró, ha cambiado nuestra vida y ahora somos otras personas. Somos personas diferentes, somos personas que alabamos y glorificamos el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo glorificamos? Aunque no sepamos cantar, aunque no sepamos las letras, levantamos nuestras manos y glorificamos al Señor por una razón. Porque nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Si usted fuera a un cementerio y al que está ahí usted lo sacara, ¿usted cree que esa persona va a decir, bueno, yo quisiera mejor morirme otra vez? No, va a glorificar y va a exaltar el nombre del Señor. Y nosotros, esa era nuestra condición, pero Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Y aprovechamos cualquier momento y aprovechamos cualquier ocasión para agradecer al Señor. En esta oportunidad, repito, agradecemos el cumpleañero durmiendo. Está cansadito el nene, pero nosotros aprovechamos esta oportunidad. Sus padres agradecidos con Dios y nosotros nos sumamos a ello. Y entonces, oiga, se levantó una violenta tempestad. Por eso hay gente que muchas veces dice, pero si ahora que empiezo a buscar al Señor tengo más problemas. Sí, porque se levantan las tempestades, porque quieren hundir tu barca. Y por eso es tan importante, mire, vamos muchas veces usted en su sano juicio, con la alegría que va a ir a glorificar el nombre del Señor. Y antes, cuando había camionetas, pues uno tomaba una y dice, me voy a bajar en la esquina. Ni oí el chofer y lo dejaba como a 5 cuadras, ¿verdad? Ya empezaba las batallas. A veces vamos nosotros para a congregarnos, a glorificar el nombre del Señor, y por una cosita podemos encender la mecha. Y ahí empieza a correr la mecha, pues ya no vamos, pues nos regresamos, pues esto, porque siempre van a haber tropiezos, pero poderoso es aquel que nos llamó. Y por eso es que hemos aprendido y seguimos aprendiendo a darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Ahí va Jesús. Los espíritus inmundos, los demonios, son abusivos. Por eso no debemos de abrir puertas. Porque cuando abrimos puertas, ellos se toman derechos
que ya no tienen, porque los derechos de su vida y los derechos de mi vida los tiene el Señor Jesucristo. Y le digo a las potestades y a los poderes de las tinieblas que yo personalmente le di los derechos de mi vida al Señor Jesucristo y se los seguiré dando como lo ha hecho usted también. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces se levantó una violenta tempestad. Mire, y ahí va Jesús. Estos eran cristianos. Y se levantó una tempestad violenta y se lanzaba sobre la barca. La barca puede ser usted. La barca puede ser tu hogar. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás con estos vientos? Cuando la Biblia habla de vientos, habla de espíritus. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hundir tu barca. Hundir tu barca. Y por eso Satanás sabe qué ha hecho. Mire, que nosotros cerremos nuestra boca. Y no hay mejor cosa que descubrir a Satanás con sus acechanzas. Pero por eso es que tenemos problemas. Y usted, en medio de los problemas, esas dificultades, expresémoslas, saquémoslas. Porque el Señor nos ha llamado a libertad. No las guardemos, sino saquémoslas en el canal adecuado, definitivamente, buscar a la persona espiritual. ¿Qué es lo que hacen los psicólogos? Escuchan a la gente para darle respuestas humanas. Pero los hombres llenos del Espíritu, que hay mucho, no nos van a dar respuestas humanas, sino nos van a dar respuestas espirituales. Y entonces, oiga, dice acá, ya se anegaba la barca, ya se hundía, y él estaba en un lugar que llamaban en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y entonces le despertaron. ¿No será que a veces somos tan educados que realmente salimos de puntillas porque no queremos despertar al Señor? Si el Señor no duerme por estarnos cuidando. Y cuando hablo de que no le despertamos, es cuando no lo tomamos en cuenta. Como muchas veces hay cosas en la vida que nosotros ya las podemos desarrollar solos. Como por ejemplo, una dama puede cocinar. Y si puede cocinar, ¿para qué va a tomar en cuenta el Señor? Si la que va a hacer los frijoles es usted, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene un oficio, carpintero, mecánico, radiotécnico y cualquier otro, como ya tiene tiempo, como ya conoce, rara vez dice, Señor, voy a componer este aparato, por favor, guíame. Así somos nosotros los hombres en la vida. Hay momentos que salimos, que entramos, que comemos, que ya no le damos gloria a Dios, que ya no lo hacemos partícipe de nuestra vida, pero debemos de recordar que el Señor nos buscó a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuándo es cuando tenemos problemas? ¿Cuándo es cuando la barca se está hundiendo? Cuando no tomamos en cuenta al Señor. Ahí estaban todos ellos en la misma barca, platicando, contando chistes, cantando, silbando, contando tal vez de las cosas que había hecho el Señor. Pero cuando el Señor está presente, como lo está ahora en este lugar, hay que darle la gloria, hay que darle la honra, hay que darle el primer lugar, hay que darle alabanza, hay que darle palmas al Dios del cielo, como en esta oportunidad, porque Él está aquí con nosotros. Y entonces Él estaba ahí. ¿Por qué se levantó esta tormenta tan grande? ¿Hacia dónde iba? Hacia el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Gadara. El otro lado es Gadara. El otro lado es la tierra de los endemoniados. El otro lado es el lugar donde los espíritus inmundos tienen ascendencia sobre la gente. Y entonces van a haber tropiezos. ¿Cuántas veces nosotros encontramos situaciones en donde decimos, invitamos a una persona, nos empezamos a esmerar por ella, una vez, otra vez, y al final no quiere nada? ¿Por qué?
porque hay espíritus interesados en que ellos no sean libres. El ejemplo podemos ser algunos de nosotros que no nos dijeron una vez, ni dos veces, ni tres veces, insistieron. Nos dijeron que buscáramos del Señor. No, yo tengo mi religión, decíamos nosotros, ¿verdad? Y de tanto, muchas veces que insistieron, pues, bueno, voy a ir, pero no me vayan a obligar a nada. Y resulta que ese día el Señor tocó nuestro corazón y nosotros abrimos ese corazón sucio que teníamos para que Cristo entrara a limpiar no solo el corazón, sino toda nuestra vida. Y sigue limpiando, porque todavía no estamos perfectos. Estamos en un proceso de perfección. Y entonces, mire, ¿cómo será una persona que cocina con leña? ¿Cómo le quedará su ollita? Tiznada, ¿verdad? Las hermanas saben bastante de esto. ¿Y cómo le quita el tiz de usted a las... antes era más frecuente que ahora, las ollas se cocinaban con leña, con carbón, y las ollas se tiznaban. Y entonces había una arenita que le vendían a uno, y uno compraba esa arenita y se le echaba al estropajo y las raspaba. Y raspaba con la arenita, la estaba raspando, pero al final se le quitaba el tizne y esa ollita volvía a brillar. Y esa ollita somos nosotros. Venimos tiznados del mundo. Entonces el Señor nos quiere limpiar, porque en la mesa del Señor solo hay instrumentos, solo hay cosas limpias, y a nosotros el Señor nos invita a sentarnos a su mesa, y por eso es que tiene que limpiarnos. Entonces, si la olla gritara, si la olla pudiera hablar cuando le están pasando esa arena, ¿verdad?, que raspa, diría: ay, auxilio, ya no aguanto. A veces así se torna el evangelio para nosotros, pero no es que Dios no tenga un propósito. Nos está limpiando el Señor. Y entonces dice aquí la palabra, dice, Él estaba durmiendo. ¿Por qué duerme Jesús cuando están sus discípulos? Porque a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Hay pláticas tan entretenidas. La tele, por ejemplo, nos entretiene, nos cautiva, que no tenemos tiempo para hablar con Jesús. Entonces Él se queda en casa, pero dormidito. ¿Cómo sería que usted llevara a su casa a una persona y le dice: este va a ser tu cuartito, bien bonito, aquí está el cuarto, ahí te podés quedar? Y ya no le hablamos, ya no nos dirigimos a él, le haríamos sentir un poco incómodo, como que nosotros no quisiéramos que él, esa persona, estuviera ahí. Es la misma relación que tenemos con el Señor. Ellos lo experimentaron, el Señor durmiendo. ¿Qué estarían haciendo ellos? ¿Qué estarían haciendo ellos en ese momento? Pues estaban distraídos, estaban hablando, estaban contando. Y entonces dice: mire, ¿no te importa que perezcamos? Tuvieron un alcance. Porque al Señor lo podemos tener nosotros durmiendo. Por eso, allá en el libro de Efesios, Pablo le habla y dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los muertos? Son los que no tienen a Cristo. Pero de repente nosotros nos confundimos por la bondad, por el carisma de una persona, y nos empezamos a relacionar tanto con ellos, que esos son los muertos, en donde el Señor dice: no, ellos no te convienen, no te hagas tú a ellos, que ellos se hagan a ti. Levántate, despiértate, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces el Señor, dice aquí la palabra, levantándose, mire, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Le habló a las olas, le habló a los vientos. Algo raro. Por eso el evangelio parece una locura.
Pero como dijo Pablo, bendita locura, porque esta locura hizo que nosotros dejáramos de hacer muchas cosas desagradables para nuestros padres, desagradables a Dios y dañinas para nuestra vida, que no teníamos la fuerza, pero se enfrentaron a una fuerza poderosa que es la fuerza de mi Señor Jesús. Y desde entonces, si hasta uno a veces piensa que hay cosas que no las va a poder dejar, pero eso nos hace saber, y no solo leer, sino experimentar, que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y nosotros tal vez éramos imposibles. La gente, cuando nos mira, cuando conoció nuestra vida antigua y nos mira hoy, no da crédito. El que te ha dejado de ver durante mucho tiempo te va a preguntar vos si todavía tomás, todavía fumás, todavía te drogás, todavía haces esto, todavía... muchas cosas que antes hacíamos y que ahora nos avergonzamos de haberlas hecho, pero que todo sirva para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dele palmas al Dios del cielo, amado hermano. Y entonces dijo el Señor, reprendió al viento. No llamó a los bomberos, sino le dijo al viento y al mar. Dice, reprendió al viento. O sea que esos vientos no eran comunes, porque cuando la Biblia habla de vientos está hablando de espíritus. Entonces, oiga, lo reprendió. Hay cosas que pueden ocurrir en la casa, en el hogar, aún en la misma congregación, que hay que reprender. Podemos reprender hablando, podemos reprender mentalmente. Y entonces reprendió al viento y a la mar y le dijo al mar, cálmate. Son dos cosas, el viento y la mar. Sosiégate, le dijo. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Por eso, aún la gente que no conoce a Cristo, algunos dicen que después de la tempestad, ¿qué es lo que dicen? Bien sabemos el estribillo. Después de la tempestad viene la calma, pero cuando está el Señor en la barca. Y entonces, dice acá, entonces les digo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? Acordémonos que el Señor ha dejado escrito algo para nosotros. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí Él les exhorta y dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Y ellos entonces se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? No lo conocían, que aún el viento y el mar le obedecen. Miren, a veces nosotros podemos orar por los enfermos. Y usted ora por el enfermo y el mal sorprendido que se sane es usted. Porque no creemos que el Señor pueda sanar. Y entonces reprendió a los vientos. Algo tan precioso, algo tan maravilloso, porque Él a los vientos le dijo, cálmense, sosiéguete. Recordemos que los vientos estamos hablando que son espíritus que se metieron, que se meten en los hogares, que nos provocan problemas de la noche a la mañana. Estamos contentos y terminamos peleando porque son vientos. Vamos a buscar de la palabra del Señor y vamos bien, y en el camino interfieren en nuestras pláticas y ya nos disgustamos. Son los espíritus de los cuales hablamos aquí. ¿Por qué? Porque no querían que llegaran al lugar que estaba destinado. ¿Cuál era? Gadara. Era una región infestada de demonios, donde Satanás era el que tenía el control de aquel lugar y no quería que llegaran. Por eso quería hundir la barca donde iban.
pero se llevó la gran sorpresa porque en esta barca iba mi Señor Jesús, que no hay nada que se oponga a la palabra de Él, porque la palabra de Él es poderosa, porque por su palabra fueron hechos los cielos, por su palabra fue hecho el universo y por su palabra existimos también nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Demos palmas al Dios del cielo en esta oportunidad.